Bienvenido a Tomado de una frase bíblica. Hoy escucharás una historia que puede transformar la manera en que hablas y la manera en que amas. La Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Pero esta frase no es una metáfora. Es una realidad que puede levantar un hogar o destruir el corazón de un niño. Era una tarde nublada en Kissimmee, Florida. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente la ventana del pequeño apartamento donde vivían María y sus hijos, Mateo, de 9 años, y Luna, de 4. Por fuera, María parecía una madre fuerte. Por dentro, estaba agotada. Cansancio acumulado, doble turno, cuentas atrasadas, el peso de criar sola, y un miedo que nunca confesaba. ¿Seré buena madre? Ese día, Mateo llegó del colegio arrastrando su mochila. Tenía los ojos bajos, el alma cansada. Pero María, sin mirarlo, dijo con un tono cortante: «¿Otra vez así, Mateo? Siempre vienes distraído. ¿Por qué nunca puedes hacer las cosas bien?» Fue un látigo emocional, una frase lanzada desde el cansancio, no desde el corazón. Mateo no dijo nada, solo dejó caer la mochila, y con ella un pedazo de su inocencia. En su interior, la frase se clavó como un cuchillo. Nunca haces nada bien. Era apenas una frase, pero para un niño de 9 años, se convirtió en identidad. Mientras tanto, María siguió con sus tareas sin notar el daño, porque las heridas emocionales de un niño no hacen ruido, solo hacen eco en su corazón. Ese día, mientras María lavaba los platos, sintió algo extraño, una inquietud, un susurro interno, un sentir espiritual que decía: «No debiste hablar así». Pero todavía no sabía que esa palabra, dicha sin intención, estaba por marcar a Mateo de una forma que ella jamás imaginó. Mateo, encerrado en su cuarto, repitió en voz baja: «Nunca hago nada bien». La primera semilla había sido sembrada, y en esa casa, además de María, de Luna y de Mateo, también estaba Dios observando. La historia apenas comenzaba. Esa noche, el hogar estaba en silencio. Luna dormía profundamente abrazada a su muñeca favorita. María, agotada, se dejó caer en el sofá con un suspiro que llevaba años acumulado. Pero en la habitación del fondo, Mateo seguía despierto. Se sentó en el borde de su cama. Miró sus tenis sucios, sus cuadernos arrugados, y con esa voz suave y rota que solo un niño herido tiene, murmuró: «Mami tiene razón. Yo nunca hago nada bien». Esa frase no era una queja, era un diagnóstico, una sentencia aplicada sobre sí mismo, sin que él lo mereciera. Mientras tanto, María comenzó a sentir un peso en el pecho. Era raro, incómodo, como si algo dentro de ella estuviera tratando de hablar. Una voz interna, suave pero insistente. «Hoy dijiste algo que no debías». Se movió inquieta en el sofá. Intentó ignorarlo. Pero el corazón no se calla cuando sabe que hirió sin querer. Al día siguiente, Mateo llegó al desayuno sin energía. No hablaba. No reía. Apenas tocó su comida. María, distraída, revisaba correos del trabajo y apenas le lanzó una mirada. Pero en esa mirada, por primera vez, vio algo extraño. Los ojos de su hijo estaban apagados. «¿Estás bien, Mateo?», preguntó sin mucho interés. Él solo asintió, pero en su interior, una voz repetía: «No hagas nada mal, o mami se enoja». El eco ya había empezado. A media mañana, en la escuela, la maestra llamó a María. «Disculpa que te escriba, pero noté a Mateo muy distraído. No participó en clase. Intenté hablarle, pero me respondió algo que me preocupó». María frunció el ceño. «¿Qué dijo?». La maestra respiró hondo. «Me dijo: «Señor, yo no hago nada bien. No soy bueno para nada». Esas palabras atravesaron el corazón de María como un rayo. La maestra continuó: «No lo regañé, no te preocupes. Pero, cuando un niño dice eso, normalmente viene de casa, de algo que escuchó».
María sintió un nudo en la garganta. Miró la pantalla del celular como si pesara toneladas. El mundo se detuvo. La lluvia de la noche anterior aún caía en su alma. Un silencio incómodo ocupó toda la cocina. Por primera vez, entendió el impacto de lo que había dicho. Por primera vez, notó que el eco de sus palabras había viajado más lejos de lo que imaginó. Y ahí, segundo a segundo, un sentimiento de culpa comenzó a subir desde lo más profundo. Lo que María no sabía era que esta era apenas la primera señal. Algo mucho más fuerte estaba por venir, una escena que cambiaría su vida para siempre. Ese mismo día, cuando Mateo regresó de la escuela, venía más callado que nunca. No corrió hacia el refrigerador como solía hacerlo. No hizo preguntas. No compartió nada de su día. Solo se quitó los zapatos y caminó lentamente hacia su habitación, como si cargara un peso invisible. María lo observó desde la puerta de la cocina, y por primera vez, notó algo que le heló el alma. Mateo caminaba como si tuviera miedo de existir. Se acercó a la puerta de la habitación y lo encontró sentado en el piso, rodeado de cuadernos abiertos, lápices rotos y un dibujo arrugado. «Mateo, ¿qué haces?», preguntó con voz baja. Él no levantó la mirada, solo susurró. «Nada, mami. Yo no sirvo para esto». María sintió como su corazón se apretaba. Esa frase no venía de un niño. Esa frase venía de lo que él había escuchado de ella. Se acercó, temblando levemente. Tomó el dibujo del piso. Era un paisaje torpe, pintado con crayones azules y verdes. «¿Por qué lo rompiste?». Mateo tragó saliva. Su voz casi no salía. Porque si te lo enseñaba, pensarías que lo hice mal». Las palabras retumbaron dentro del pecho de María como un golpe directo. Sintió la sangre abandonar su rostro. Un temblor recorrió sus manos. En su mente apareció el recuerdo. ¿Por qué nunca puedes hacer las cosas bien? Y de pronto, entendió. Una frase dicha en un segundo se había convertido en una herida en el alma de su hijo. María respiró profundo. Intentó acercarse a él, pero Mateo la evitó con un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para partir un corazón en dos. Su hijo le tenía miedo, no miedo de ella físicamente, sino miedo de su desaprobación, miedo de sus palabras. Ella quiso abrazarlo, quiso disculparse, quiso retroceder el tiempo, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Mateo, con voz quebrada, añadió: «Mami, yo trato. De verdad trato. Pero todo lo hago mal». Fue ahí, en ese instante, cuando María sintió que su alma se desmoronaba. Se sentó en el borde de la cama, con el dibujo arrugado entre sus manos, mientras Mateo bajaba la cabeza como un niño que siente que ha fallado en existir. Ese fue el momento en que entendió que no solo había herido a su hijo, había herido su espíritu, y sin embargo, Dios no había terminado con esta historia. Él estaba por intervenir de una manera inesperada. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Luna dormía, el viento soplaba entre los árboles del vecindario. Pero en el corazón de María había una tormenta. No podía dejar de escuchar la frase que Mateo había dicho horas antes. «Todo lo hago mal». Caminó hacia su habitación. Abrió la puerta con cuidado, esperando verlo dormido. Pero no estaba dormido. Lo encontró sentado frente a su pequeño escritorio, iluminado apenas por la luz tenue de una lámpara vieja. Tenía un cuaderno abierto y un lápiz en la mano, pero no estaba haciendo tarea. Estaba escribiendo una frase una y otra vez, como si fuera un castigo, como si fuera un mantra triste. María se acercó con pasos lentos. Cuando vio la hoja, se llevó las manos a la boca. «No soy bueno. No sirvo. Siempre lo hago mal», escritas una debajo de la otra, decenas de veces.
como si su hijo estuviera intentando grabarse eso en el alma. María sintió un golpe seco en el pecho. Las piernas le temblaron. Tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. «Mateo, ¿por qué escribes eso?», preguntó con la voz quebrada. Él apretó los labios. Tragó saliva. No quería hablar, pero finalmente, sin levantar la mirada, dijo: «Porque tú lo dijiste, mami. Y si tú lo dices, es verdad». María se llevó la mano al corazón. Sintió un dolor que no sabía que podía sentir. Era como si Dios le estuviera mostrando un espejo, uno que no quería ver. Mateo siguió hablando, con la inocencia más dura que existe. «Yo trato, mami, pero tú siempre estás cansada, y cuando yo hago algo mal, tú te pones triste, y no quiero que estés triste por mi culpa». La voz infantil cargaba un peso que no le correspondía. La madurez rota de un niño que cree que debe ser perfecto para ser amado. María cayó de rodillas a su lado. Las lágrimas finalmente rompieron la barrera. mi amor, no vuelvas a escribir eso. Perdóname, Mateo, perdóname». Pero él solo la miró con esos ojos grandes, y llenos de una tristeza que ella misma había creado sin querer. En ese momento, con su hijo hecho pedazos frente a ella, María entendió algo que jamás olvidaría. Una palabra puede destruir más que un golpe. Una frase puede marcar más que una herida física. Y una madre puede herir sin querer, sin darse cuenta. Y fue ahí, justo ahí, de rodillas al lado de su hijo, cuando sintió algo más, una presencia, un silencio que no vacía, sino que llena, un susurro suave, un toque espiritual, no audible, pero claro. Aún puedes sanar esto. Era Dios, hablando a su corazón, llamándola a reparar, a reconstruir, a levantarse. La historia de ese hogar no estaba destinada a terminar en culpa. Todavía había espacio para el milagro. María no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía las frases escritas por Mateo, una tras otra, como cicatrices recién formadas. «No soy bueno. No sirvo. Siempre lo hago mal». Era como escuchar su propia voz, pero distorsionada por la inocencia de un niño que no sabe defenderse del dolor. A las 3 de la madrugada, incapaz de soportar el peso de la culpa, María se levantó y fue a la sala. Encendió apenas una lámpara. Temblaba. Respiraba como alguien que acaba de perder algo importante. Se sentó en el suelo y por primera vez en mucho tiempo hizo algo que no hacía desde niña. Habló con Dios. No fue una oración perfecta. Fue una oración rota, llena de culpa, miedo y necesidad. Con la voz hecha pedazos dijo: «Señor, yo no sabía que mis palabras podían hacerle esto a mi hijo. Ayúdame a reparar lo que rompí, porque yo sola no puedo». Las lágrimas caían como la lluvia de la noche anterior, pero esta vez no eran de cansancio. Eran de reconocimiento, de despertar, de humildad. En ese silencio, sintió algo, una presencia suave, un calor que no venía de ninguna lámpara. Un pensamiento llegó a su mente, no como idea, sino como susurro. Tu voz puede herir, pero también puede sanar. María llevó ambas manos al rostro, respiró profundo, y por primera vez desde que comenzó esta tormenta, sintió un rayo de esperanza. No todo estaba perdido. Dios no la estaba señalando con reproche. La estaba invitando a reparar. A la mañana siguiente, antes de que los niños despertaran, María preparó desayuno. Pero no con prisa, no con el cansancio automático, sino con intención. Calentó las tortillas despacio, sirvió el jugo con cuidado, puso 2 platos coloridos en la mesa. Era un ritual sencillo, pero su corazón sabía que hoy tenía que comenzar de nuevo. Mateo salió de su habitación arrastrando los pies. Todavía tenía la mirada baja. María se acercó y se arrodilló frente a él. Sus ojos ya estaban listos, no para llorar,
sino para pedir perdón. Con voz suave, quebrada pero firme, dijo: Mateo, anoche te escuché, y quiero decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Mateo levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban cansados, como si hubiera llorado durante la noche. María continuó: No es verdad que haces todo mal, no es verdad que no sirves, no es verdad que no eres bueno. Hijo, tú eres lo mejor que Dios me ha dado. Mateo parpadeó. No entendía del todo, pero había una luz nueva en los ojos de su mamá, una luz que días atrás no estaba. María respiró hondo y añadió: Perdóname por las palabras que te dije. Me equivoqué, te amo, y quiero aprender a hablarte como mereces. Ese fue el primer ladrillo del puente que empezaba a reconstruirse, pero la sanación real, la que llega al alma, aún no había comenzado. Dios estaba por hacer algo más profundo. El perdón de una madre puede sonar como música, pero cuando un niño ha sido herido con palabras, su corazón tarda en creerlo. Por eso, aunque las palabras de María fueron sinceras, Mateo no reaccionó de inmediato, no corrió a abrazarla, no sonrió, no dijo: Yo también te amo, mami. Solo bajó la mirada, porque cuando la herida llega al alma, se defiende en silencio. María sintió un pequeño quiebre en el pecho. Quiso insistir, pero entendió algo profundo. El perdón se pide en un instante, pero se demuestra con acciones. Así que respiró hondo, lo tomó suavemente de la mano. Durante el desayuno hubo silencio, un silencio diferente, un silencio de reconstrucción. María no habló para llenar el espacio, solo estuvo presente, miró a su hijo con ternura, no con prisa, no con frustración, sino con amor consciente. De pronto, Mateo dijo en voz baja: Mami, ¿me puedo equivocar? Fue una pregunta inocente, pero cargada de una profundidad que solo un niño herido puede expresar. María sintió que el alma se le hacía agua. Se inclinó hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió: Hijo, puedes equivocarte 1000 veces, y aún así, yo voy a amarte igual, siempre. Esas palabras, dichas con voz suave, comenzaron a hacer algo dentro de Mateo, algo que no había sentido en días, un pequeño destello, una chispa de alivio, algo parecido a respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Más tarde, mientras María guardaba los platos, escuchó ruido en la habitación. Mateo estaba en el suelo, con su cuaderno abierto. Ella se asomó en silencio, temiendo volver a ver frases dolorosas. Pero no. Esta vez, Mateo estaba escribiendo otra cosa. Una sola frase, lenta, torpe, pero llena de esperanza. Estoy aprendiendo. María se llevó ambas manos a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas, porque esa frase no era suya, no venía del dolor, no venía del miedo, no venía del eco de una herida. Era una frase nueva, una semilla nueva, una semilla que Dios estaba sembrando a través de ella. Mateo la miró, tímido, y dijo: ¿Esto está bien, mami? Y María, con el corazón lleno de una paz que no sentía desde hacía años, respondió: Sí, mi amor, esa frase está perfecta. Se sentó a su lado. Lo abrazó. Y por primera vez desde que todo empezó, Mateo no se alejó. Se dejó abrazar. Se dejó sostener. Se dejó sanar. Ese fue el día en que María entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Las palabras que hieren pueden destruir un corazón, pero las palabras que sanan pueden resucitarlo. Y lo que estaba ocurriendo en ese hogar no era solo emocional, era espiritual. Dios estaba reconstruyendo desde adentro. Pero aún faltaba un paso más, un momento final, una decisión que marcaría para siempre la voz interior de Mateo y el destino espiritual de su hogar. Esa tarde, el cielo comenzó a nublarse sobre el barrio tranquilo de Kissimmee, pero en el corazón de María, una luz comenzaba a encenderse. Había pasado horas reflexionando.
horas pensando en la fragilidad de un corazón infantil, horas entendiendo el verdadero poder de una palabra. Mientras preparaba la cena, escuchó pasos suaves detrás de ella. Era Mateo. Se quedó parado en la puerta, como dudando si entrar. Tenía un cuaderno apretado contra el pecho. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y esperanza. María dejó la cuchara a un lado, secó sus manos rápido, se acercó despacio. ¿Qué pasa, mi amor? Mateo no respondió, solo extendió el cuaderno. Con manos temblorosas, María lo tomó, lo abrió lentamente, y lo que vio hizo que las lágrimas le bajaran antes de que pudiera reaccionar. Era el mismo cuaderno donde horas antes escribía: no soy bueno, no sirvo, hago todo mal. Pero ahora había una sola frase escrita a mano temblorosa: Mami, estoy a tiempo para aprender a ser mejor. La inocencia, la vulnerabilidad, la necesidad de aprobación, todo resumido en 11 palabras. María cayó de rodillas frente a él. Lo abrazó con una fuerza suave, pero desesperada, como si quisiera reconstruir todos los pedazos rotos de su corazón de una sola vez. Entre lágrimas dijo: Mi amor, tú no tienes que ser mejor para que yo te ame. Tú no tienes que ganarte mi amor. Ya es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Mateo apretó el abrazo, y por primera vez desde que empezó esta tormenta, lloró. Lloró como lloran los niños cuando se sienten a salvo. En ese abrazo algo espiritual ocurrió. No fue emoción, no fue psicología, fue sanidad, sanidad real. María sintió un impulso interno, casi como un susurro divino, una instrucción suave. Tomó el cuaderno y escribió debajo de la frase del niño: Dios te hizo suficiente, Dios te hizo capaz, Dios te hizo con propósito. Mateo la miró sorprendido. Nunca había visto a su mamá escribir algo así. María, con lágrimas aún corriendo, añadió: Esta será tu nueva voz, Mateo. No la mía, no la del mundo, la de Dios. Mateo respiró profundo, como si esas palabras hubieran entrado directamente a su alma, como si algo pesado se hubiera levantado de su pequeño pecho. Y entonces dijo, por primera vez desde que todo comenzó: Mami, yo creo que sí puedo aprender. Fue simple, fue pequeño, fue humilde, pero para María fue un milagro que Dios mismo había sembrado. Pero lo que ocurriría al día siguiente, frente a toda la clase, confirmaría que esta historia no era solo emocional, era espiritual, era una transformación real. Lo que Dios estaba haciendo en ese niño estaba apenas comenzando. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana con una luz distinta. No era un día más, era un nuevo comienzo. María preparó el desayuno con calma. Mateo salió de su habitación con paso lento, pero ya no arrastraba los pies. No llevaba los hombros tan caídos. Y aunque sus ojos todavía cargaban un poco de tristeza, había algo nuevo en ellos. Algo parecido a esperanza. ¿Listo para la escuela, mi amor?, preguntó María con una sonrisa suave. Mateo asintió. Y antes de salir, tomó su cuaderno, el mismo donde había escrito su frase desgarradora, y ahora llevaba dentro la nueva promesa: Dios te hizo suficiente. María lo abrazó antes de que subiera al bus, pero no un abrazo rápido, automático, cansado, sino un abrazo que marca, un abrazo que dice: estoy aquí, te veo, te escucho, importas. Mientras el bus se alejaba, María levantó los ojos al cielo. Gracias, Señor, por darme otra oportunidad. En la escuela, algo inesperado ocurrió. La maestra pidió a los niños que compartieran una frase que los motivara. Los demás dijeron cosas simples: me gusta el fútbol, quiero ser policía, quiero sacar buenas notas. Cuando llegó el turno de Mateo, todos esperaban silencio, como siempre. Pero esta vez, Mateo respiró hondo, abrió su cuaderno y dijo con voz temblorosa pero firme: mi frase es: Dios me hizo suficiente.
La maestra se quedó inmóvil. Los demás niños se miraron entre sí. No entendían la profundidad, pero lo sintieron, porque cuando una frase nace del alma, tiene poder. La maestra se acercó, conmovida. Mateo, ¿quién te enseñó eso? Él sonrió con una inocencia que volvía a nacer. Mi mamá, dijo. Mi mamá está aprendiendo a hablarme con amor, y yo estoy aprendiendo a creerlo. La maestra tuvo que mirar hacia otro lado para ocultar las lágrimas. Cuando María lo recogió por la tarde, lo vio correr hacia ella, como no lo hacía desde hacía días. Mateo la abrazó fuerte y susurró. Mami, hoy tuve un buen día. María cerró los ojos, sosteniéndolo, sintiendo que Dios le estaba devolviendo a su hijo, pero también devolviéndole algo a ella, la certeza de que una palabra puede cambiar un destino. No hacía falta más, no hacía falta perfección, solo hacía falta amor consciente. Antes de dormir, María se sentó junto a Mateo y oraron juntos. Una oración sencilla, pero llena de luz. Señor, que nuestras palabras construyan, no destruyan, que nuestra voz sea reflejo de tu amor, y que nunca olvidemos que cada palabra deja huella. Mateo sonrió y apoyó la cabeza en el pecho de su madre. Mami, gracias por hablar bonito ahora. María le acarició el cabello. Gracias a ti, hijo, por enseñarme a ser mejor. Reflexión final. Las palabras no desaparecen cuando las decimos. Se quedan en el corazón. Se vuelven identidad. Se vuelven voz interior. Se vuelven destino. Y así como pueden herir, también pueden sanar, reconstruir, revivir, porque Dios no solo escucha nuestras oraciones, escucha nuestras palabras y nos llama a usarlas con amor, con intención, con propósito. Hoy, recuerda esto. Tus palabras pueden ser el peso que hunde a tu hijo, o la mano que lo levanta. Tú decides. Si esta historia tocó tu corazón, quiero regalarte algo más profundo. Cree una guía llamada El poder de tus palabras, un recurso que te ayudará a transformar la forma en que hablas, conectas y sanas el corazón de tus hijos. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por escuchar, y que Dios bendiga tu hogar.